Constantino fundó la Iglesia Católica? Esto es la gran mentira de los hermanos protestantes cuando dicen que Constantino fundó la Iglesia Católica en el año 313. Vamos a mirar este video y no nos dejemos engañar por estos falsos pastores que dicen ser evangelistas. Mira, vamos a escuchar. Muchos no saben cuál es el origen del día de San Valentín. Este supuesto evangelista está diciendo que día de San Valentín, no sabemos el origen, de dónde se origina. ¿Quién era ese San Valentín? Nos va a explicar y solito se va a refutar. Y este sacerdote católico, por supuesto, estamos hablando de un sacerdote católico, pues él estaba a favor de que los jóvenes se casaran y ojo, hermanos, y oídos. Estuvo casando matrimonios jóvenes de los jóvenes que estaban enamorados. El emperador Claudio II prohibió este matrimonio, no permitió que los jóvenes se casaran. Y bueno, la celebración siempre se ha llevado a cabo el 14 de febrero porque aparentemente cuando Claudio II, el emperador romano, supo que él estaba llevando a cabo matrimonios ilegítimos o ilegales de acuerdo al mandato del emperador, porque recuerde que el emperador en estos tiempos en el Imperio Romano era prácticamente como Dios, él tenía la primera y la última palabra, y lo mandaron a ejecutar un 14 de febrero del año 270 después de Cristo. Así que obviamente que Constantino aparece en el año 313 y ahí es donde comienza la Iglesia Católica, pero ya había sacerdotes, obviamente, estaba todo este movimiento. Un 14 de febrero del año 270 después de Cristo. Así que obviamente que Constantino aparece en el año 313 y ahí es donde comienza la Iglesia Católica, pero ya había sacerdotes, obviamente. Así es la mentira, hermanos, de los hermanos protestantes. Mira, estamos en el año 270, ya había un sacerdote católico. Un 14 de febrero del año 270 después de Cristo. Pero Constantino recién viene en el año 313 y recién está fundando. Así que obviamente que Constantino aparece en el año 313 y ahí es donde comienza la Iglesia Católica, pero ya había sacerdotes, obviamente. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende? Él está diciendo, obviamente, este sacerdote ya había. ¿Cómo se entiende? Pero otros hermanos, mira, más descarados son los otros hermanos que dicen que Constantino fundó la Iglesia Católica en el año 380. Cuando nos vamos a las historias, la primera iglesia católica fue fundada en los años 380 después de Cristo por Constantino, hijo de Constancio Cloro, en Roma. Mira, si miramos la historia hasta cuando vivió Constantino, vamos a descubrir que esto es más descarado todavía. ¿Por qué? Porque Constantino, si miramos cuándo nació y cuándo murió en el año 337. Este Constantino 313 no es que ha fundado la Iglesia Católica, sino que ha dado libertad a los cristianos que estaban siendo perseguidos. Porque saben ustedes que los cristianos, que la Iglesia Católica estaba muy perseguida en ese tiempo. Y Constantino dio libertad, ¿no es cierto? Entonces eso era ese año 313. No es que fundó la Iglesia Católica. Entonces estos vienen mintiendo. Mira, 380 fundó la Iglesia Católica. Pero Constantino muerto está fundando. ¿Por qué? Porque Constantino ha muerto 337. Dice la historia, ¿no? 337 ha muerto. ¿Y cómo es que está fundando? Mira, un detalle importante también, hermanos. Mira, si los hermanos evangélicos dicen que Constantino fundó la Iglesia Católica en el año 313, entonces esa iglesia agregó a la Biblia, mira, agregó a la Biblia 27 libros en el año 382 con el Papa San Dámaso I. Con él agregaron los 27 libros del Nuevo Testamento, porque antes existía el Antiguo Testamento, existía antes. Pero después la Iglesia Católica los 27 libros lo agregó. Si Constantino fundó la Iglesia Católica en el año 313 y después esa iglesia agregó a la Biblia en el año 382,
82, que dicen que esta iglesia se paganizó, que esta iglesia ya no es de Dios, entonces esa iglesia ha hecho la Biblia, entonces lo creen. ¿Y por qué lo creen? No entiendo. ¿Y por qué lo tienen esa Biblia que es hecho por los católicos, además fundada por Constantino? ¿Cómo lo tienen? No entiendo, serio. ¿Cómo se puede decir? No hay coherencia, no hay coherencia. Mira, los hermanos evangélicos dicen, mira, Constantino fundó la iglesia católica en 313, en año 313 fundó, desde ahí comienza la iglesia católica. Pero en el año más adelante, 270, ya había un sacerdote católico llamado Valentín. ¿Cómo es eso? ¿Cómo entendemos, hermanos? Eso es la mente más barato que tienen los protestantes. Y no podemos creer, hermanos. La verdad es que, hermanos, la iglesia ha comenzado desde el principio con Jesucristo. La iglesia católica. Mira, si nosotros buscamos entre la historia dónde está la palabra católica, lo vamos a encontrar en el año más o menos de año 100 a año 110. En ese lapso de año vamos a encontrar la palabra católica. ¿Quién lo dijo esa palabra primera vez? Lo vamos a encontrar en ese año de año 100 a año 110, en ese lapso de año. Ya se decía a la iglesia católica que la iglesia fundada por Jesucristo no se puede terminar aunque tenga malas acciones la iglesia. En Mateo capítulo 16, 18 nos dice el Señor, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte nunca lo van a vencer, nunca, jamás lo van a vencer. No dijo Cristo, ay, se van a pecar, si Constantino va a paganizar a la iglesia, entonces la iglesia se termina. No, hermanos, no y no. La iglesia no se termina acá. No se termina la iglesia acá. No se termina. Y la iglesia hasta la segunda venida de Cristo estará bien firme, porque no es de hombres la iglesia. La iglesia es de Cristo, la iglesia es de Dios. Toda la historia se ha dicho a la iglesia católica, porque esta iglesia de Cristo tiene que llevar la palabra de Dios a todas las personas, a toda la criatura, a todo el mundo. Por eso es católica, hermanos. No nos dejemos engañar, hermanos, por estos hermanos que aparecen por acá, por allá, que nos visitan a la casa, que nos intentan engañar con las falsas enseñanzas. No nos dejemos engañar, hermanos, en Cristo Jesús. Nos vemos, hermanos. Compartan el video.